Gloria a Emmanuel, nació el Rey. Vayamos hoy a celebrar la paz que se nos vino a dar. Solo Jesús es Salvador. Solo Jesús es la razón. Oh, bella noche en Belén, que humilde vio al Rey nacer. Dios con nosotros vino a ser, Dios como hombre vino a ser, Dios con nosotros, Emmanuel. Cantamos gloria, gloria, gloria a Emmanuel. Cantamos gloria, gloria, gloria a Emmanuel. Nació el Rey. Gloria en lo alto, gloria, gloria en lo alto, gloria, gloria en lo alto, gloria, gloria en lo alto, gloria a Dios. Muy bien, pues vamos a la Escritura, vamos a lo que vinimos, Juan 19, 28 al 42. Vamos a continuar con esta serie que le hemos titulado La Verdad. ¿De dónde viene el título de la serie completa? Viene del hecho de que el Señor Jesucristo le dijo a Pilato: yo para esto he venido, para dar testimonio de la verdad. Y Pilato le preguntó: ¿la verdad? ¿Qué es la verdad? Y es una pregunta válida, hermanos. Es una buena pregunta. Bueno, pues hemos estado contestando la pregunta. Ya Pilato no tiene remedio, lamentablemente, pero hay muchas personas que necesitan oír la verdad. Y eso es lo que estamos exponiendo aquí. Y lo estamos exponiendo, esta verdad, no solamente como un hecho que está en la Escritura. Porque yo sé, hermanos, que todos nosotros, los que pusimos nuestra fe en el Señor Jesucristo, le pertenecemos a Él, nos hemos arrepentido, vivimos vidas santas para Él, nos esforzamos, sabemos que lo que está en la Escritura es verdad. Pero usted sabe que hay cientos de millones de personas que no creen esto. Así que lo que estamos exponiendo, lo estamos exponiendo desde un punto histórico. Y eso es lo que yo quiero seguir recalcando. Esto es historia real. No es un cuento, no es una fábula, ¿verdad? La crucifixión la dimos la vez pasada como hecho histórico. Y citamos dos historiadores extrabíblicos, fuera de la Escritura, que dieron testimonio de la crucifixión. Vimos a Tácito, historiador romano, a Flavio Josefo, judío, que eventualmente, ¿verdad?, claudicó o abandonó a los judíos y se fue con los romanos. Y vimos en sus libros que ellos testifican que esto es histórico. Entonces, sí existió un hombre llamado Jesús,
que fue crucificado por el procurador Poncio Pilato, procurador de Judea, que es un procurador, un gobernador. Judea es que Judea, Samaria se conoce como Israel, ¿verdad? Y ahí él era gobernador, el imperio romano lo puso ahí, y en esa época Jesús ministró por unos 3 años y por orden de Pilato fue crucificado. Historia real y total. Amén, hermanos. Incuestionable, incuestionable. Ahora, como es histórico, yo quiero ahora presentarles a ustedes que nos debemos preguntar el impacto que tuvo este evento de la crucifixión en la historia. ¿Qué impacto tuvo? Porque mire que han habido buenos hombres en la historia, héroes, personas que han hecho grandes hazañas. Pero este hombre dividió la historia en 2 tiempos. Usted se imagina eso. Usted entiende eso. La historia completa de la humanidad se divide en 2 tiempos por este hombre. Todo lo que pasó antes de que él naciera y todo lo que pasó después que él nació. Así se divide la historia de la humanidad. Entonces, este evento de la crucifixión tuvo un impacto extraordinario en la historia. Por tanto, toda persona debe analizar este evento y decir, pero ¿qué pasó aquí? ¿Por qué es tan importante? ¿Y por qué fue tan importante esto que sucedió con este hombre? Y hay que hacernos 2 preguntas. 2 preguntas. Número 1, ¿quién es? ¿Quién es el hombre llamado Jesús? Esa es la primera pregunta que todo el mundo tiene que hacerse. Y la segunda pregunta es, ¿por qué fue crucificado? ¿Por qué? Y a esto podemos añadir que la historia nos dice que era un hombre bueno, un hombre inocente, que no merecía estar en la cruz. Pues, ¿qué pasó aquí? ¿Y por qué este gran impacto? Saben a lo que voy, ¿verdad? Ahora nosotros, los que hemos puesto nuestra fe en este hombre y lo hemos declarado a él como nuestro único y suficiente Salvador, sabemos las contestaciones a las 2 preguntas, ¿sí o no? ¿La sabe o no? Porque si usted dice que es creyente y no sabe la contestación a estas preguntas, yo les voy a exhortar que empiece a leer su Biblia y empiece a estudiar. Porque todo creyente debe saber la contestación a estas 2 preguntas. ¿Quién es? Noten, no dije quién fue. ¿Por qué? Porque Él vive, hermanos. Él vive. ¿Quién es Jesús y por qué lo crucificaron? Claro, sabemos nosotros entonces la contestación y nosotros nos corresponde entonces proclamar esas verdades, esas contestaciones a los que todavía no lo saben. Esa es una de las misiones que tenemos que hacer nosotros. Ahora, nos dice la historia que ese hombre en camino a la crucifixión iba cargando su cruz. Nada fuera de lo normal aquí, porque así hacían los romanos. Cada reo condenado a ser crucificado tenía que cargar su cruz. Lo que no es normal fue que este hombre dijo, así como yo cargué mi cruz, todos mis seguidores tienen que cargar su cruz y seguir mis pisadas. Eso sí no es normal. Especialmente cuando describimos lo que sucedió en la crucifixión, la tortura, la agonía, lo horrendo que fue esto. Pero ¿cómo que nosotros para poder seguir a este hombre tenemos que hacer lo mismo? ¿Verdad? Eso sí que no tiene sentido, ¿verdad que no? Bueno, ¿por qué esto es extraño? ¿Por qué la exhortación entonces? Bueno, la contestación también es muy clara. Porque este hombre dijo que si usted se niega a sí mismo, carga su cruz y me sigue, va a vivir para siempre. Ahora sí acapara mi atención. Ahora sí. ¿Cómo que voy a vivir? ¿Para siempre? Sí, para siempre. Porque antes de decir esto, esa exhortación muy extraña para nosotros, pero cuando él explica la razón,
Ahora sí prestamos atención. No queremos vivir para siempre. El ser humano ha estado buscando vivir para siempre desde el principio de la humanidad, ¿verdad? Y este hombre alegó, si tú me sigues, te niegas, cargas tu cruz, vas a vivir para siempre. ¡Wow! Ahora sí estoy interesado, ¿no? Bueno, lo otro que dijo este hombre es que no solamente vamos a vivir para siempre, sino en el lugar donde vamos a vivir para siempre. Un lugar, dice él, que no hay llanto, no hay dolor, no habrá sufrimiento, vacío completamente de todo mal, de toda injusticia, de toda calamidad, de todo problema, de todo dolor. Un lugar perfecto en amor, en paz y en armonía. ¿Quién quiere vivir para siempre en ese lugar? A ver, solamente unos pocos. Muy bien. Okay. Muy bien. Bueno, ¿es esto verdad? ¿Cómo podemos comprobar que esto es verdad? Que lo que dijo es verdad. Eso nos va a tocar la próxima vez. No lo vamos a dar hoy. Así que lo dejo ahí en suspenso, ¿no? Hoy lo que vamos a dar es la verdad de su muerte y de su sepultura, como hemos leído. De nuevo, hermanos, para todos ustedes quizás, esto es obvio. Hay cientos de millones de personas que no creen que Jesús ni tan siquiera murió en una cruz, ni que fue sepultado, ¿verdad? Ni nada de esto, ¿verdad? Entonces lo vamos a presentar como un hecho histórico. Bueno, los versículos 28 y 29, comenzando aquí, dice, sabiendo que ya todo estaba consumado. Esa palabra es muy importante, ¿verdad? ¿Qué nos dice? Que Jesús sabía que este era el fin. Este era el fin de su ministerio. La palabra consumado, eso es lo que significa. A eso es lo que apunta, a terminar algo. Se completó ya, ¿verdad? ¿Se acuerdan cuando el Señor le dijo a los discípulos, aquí mismo en el Evangelio de Juan, viene la hora y ha llegado ya, ¿verdad? En que el Hijo del Hombre será entregado a los gentiles, etcétera. Pues aquí está la hora. Consumado es, ¿no? ¿Qué es entonces lo que llegaba a su final? ¿Qué es lo que llegaba a su final? A su consumación. Bueno, esta lista es muy larga, hermanos. Se las voy a resumir. El plan de salvación del hombre llegaba a su final. Y yo quiero que pintemos este retrato. Este plan fue formulado, diseñado, planificado desde la eternidad pasada. Que no podemos nosotros en nuestras mentes finitas, condicionadas a pensar dentro del tiempo y del espacio, ¿qué es la eternidad pasada? Antes de que se construyera el universo, que se pusiera la primera piedrita, digamos, en el universo, desde antes. Y como no hay tiempo, no podemos comprender esto. Pero ahí estaba, ese plan se diseñó, se formuló, se planificó ahí, ¿verdad? Y llega al final aquí, en la cruz, en este evento. Eso es lo primero que sucede ahí, el plan de salvación del hombre. El plan de redención. La palabra redención tiene que ver con comprar, con redimir a un esclavo. ¿De qué éramos esclavos nosotros? De la muerte y del pecado. Pero las dos están relacionadas. Dice Pablo que por un hombre entró el pecado al mundo y por medio del pecado la muerte. Todos los hombres mueren, por tanto todos los hombres son ¿qué? Pecadores. Entonces estamos ahí esclavizados a la muerte. ¿Y usted sabe lo que significa eso? Simple y sencillo. No le busques las 5 patas al gato que solo tiene 4. Ser esclavo de la muerte es simple. Usted y yo y todo ser humano vamos a morir. Vamos a morir. Ahora vino este hombre y por esto que hizo en la cruz y dice, no van a morir. Yo los voy a comprar. Les los voy a sacar de ahí. Voy a comprar su libertad de la muerte y del pecado. Amén, mis amados. Eso ocurrió ahí. Eso se consumó ahí, ¿no? El plan de la reconciliación entre Dios y los hombres. Romanos 5, justificados pues por la fe, tenemos
paz para con Dios. Así que salvación, redención y justificación, es decir, mientras nosotros estábamos fuera de Dios, éramos enemigos de Dios, aún así Cristo muere por nosotros para reconciliarnos con Él, para que tengamos paz. Ya no somos enemigos de Dios. Todo eso ocurre ahí. También ocurre otra cosa que tendemos nosotros a pasar por alto, y es el regreso del Hijo. El regreso del Hijo al Padre. ¿Se acuerdan en la oración de Juan 17? Padre, devuélveme la gloria que tuve contigo desde antes de que el mundo fuese. ¿Se acuerdan de eso? La gloria a la cual Él se tuvo que despojar, tuvo que humanarse, hacerse hombre, y estando en condición de hombre se hizo siervo, se humilló y fue fiel hasta la muerte y muerte de cruz. Y ahora esto es consumado y ahora regresa al Padre. Es el viaje circular que hemos descrito nosotros del Señor. Se despoja del Padre, se humana, se hace siervo, ministra, es fiel hasta la muerte, muerte de cruz, y regresa al Padre. Pues es el tiempo de regresar, ¿verdad? Es el tiempo de regresar. Eso también se consuma en este evento. Ahora, nos dice Juan aquí, para que se cumpliera la Escritura, dijo, tengo sed. Y lo que vamos a notar aquí, de aquí en adelante, es que Juan ya no está tanto exponiendo la identidad de Cristo. Usted sabe que el objetivo de este evangelio específicamente es mostrarle a sus lectores la identidad verdadera del Señor Jesucristo. Él es Dios. Tenemos 7 yo sois con una descripción. Yo soy el pan de vida, yo soy la luz del mundo, yo soy la resurrección y la vida, yo soy la puerta, yo soy la vid, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y tenemos 3 yo soy sin ninguna descripción, simplemente yo soy el nombre de Dios. Entonces Juan quiere que sepamos que Jesucristo es Dios. A través de 17 capítulos lo hemos visto, ¿no? Y quiere que sepamos para qué vino. Pero ahora está en la cruz. Ya no queda más que hacer, hermano. Ya Juan no tiene más enseñanzas que dar. Solo queda un milagro más que hacer. Usted sabe cuál es ese milagro, ¿verdad? No lo tengo que explicar. Un milagro más queda que hacer. La señal de Jonás, si lo quiere ver de esa manera. Bueno, entonces Juan no tiene más que describir, y ahora dice, bueno, ¿cómo yo puedo mostrar que Jesucristo es Dios y para qué vino? Citando la Escritura. Está profetizado en la Escritura. Y así sigue mostrándonos quién es el Señor. Entonces, ¿dónde está esta Escritura, verdad? Bueno, está en el Salmo 69, 21. Dice ese salmo, me pusieron además hiel por comida y en mi sed me dieron a beber vinagre. Que es precisamente lo que dice aquí, ¿verdad? Que agarraron hisopo, es una planta, ¿verdad? Y la remojaron ahí en vinagre y se la dieron al Señor. No era el vino con mirra, que era una bebida para anestesiar a los crucificados, a los que iban camino a la cruz, para que su dolor fuera un poquito menos. Esa el Señor la rechazó. ¿Ok? No es esa bebida. Esto es vinagre, hermanos. ¿Ok? Ahora, les voy a decir algo, hermanos. Esto no es un simple formalismo de decir, bueno, esto pasó para que se cumpliera la Escritura. No es tan simple así. El Señor verdaderamente tenía sed, hermanos. Tenía sed. Y pidió y dijo, tengo sed. Cuando describimos la crucifixión, usted se acuerda que la sed era uno de los síntomas. Porque estaba perdiendo sangre lentamente, perdiendo sangre, y se infectaba el cuerpo por las heridas. Estos clavos no estaban esterilizados, ¿no? Y te daba fiebre. Y la sed era tremenda, tremenda. Y el Señor precisamente pues tenía sed, ¿verdad?
Y lo que quiero recalcar aquí es que como en todas las otras profecías, especialmente en los salmos, no se escribieron a sabiendas. Es decir, este salmo lo escribió David. David está describiendo cómo sus enemigos lo han rodeado y está dando una metáfora, digamos, ¿verdad? Está siendo perseguido, está sufriendo. Y David escribe esto. Él no sabe que el Señor Jesucristo, 1000 años después, iba a usar esta escritura. No lo sabe, hermanos. Entonces, a eso es lo que lo quiero llevar. No tenía idea. David ni sabía quién era Cristo, ¿no? David, por medio de la inspiración del Espíritu Santo. Eso es lo que quiero que entiendan. Eso es una prueba contundente y poderosa que la palabra es divina, hermanos, y no humana. El poder profético de la palabra. David no dijo, bueno, yo sé que el Mesías va a ser crucificado y va a decir esta palabra, lo voy a escribir aquí. No, Señor. Eso es todo por acción divina de Dios. Y nos muestra que esta palabra sí es divina. Amén, hermanos. Ok. Bueno, el versículo 30 nos dice entonces, consumado es. Noten una vez más, Juan no da detalles. Si usted va a los otros evangelios y va a esta sección, ahí hay un sinnúmero de detalles. Hubo un terremoto, oscuridad sobre la tierra, otras palabras que dijo el Señor. Está el famoso mensaje de las 7 palabras. Bueno, esta es la última. Consumado es. Se acabó. Juan no le interesa estos detalles. Juan le interesa otras cosas. Además, este fue el último evangelio que se escribió. Entonces, ya esos detalles están en otros evangelios. Consumado es, se terminó la obra. Corrí la carrera y llegué a la meta. Si usted vino el jueves al estudio de Hebreos, la exposición del capítulo 12, y vuelvo y repito, yo no planifico estas cosas, hermanos. No las planifico. Nos tocó Hebreos 12 y hoy nos toca esto. Y todo está relacionado porque el autor de Hebreos en el capítulo 12 pone como ejemplo del mejor corredor de la carrera a Jesucristo. ¿Verdad? Compara, le dice a la audiencia, miren esa nube de testigos que corrieron antes que ustedes. Muy bien. Y guardaron la fe. Muy bien. Pero ahora pongan sus ojos en Cristo. Aquí está. En Hebreos 12:2, ¿verdad? Ya ese pasaje lo hemos dado muchísimo. Cuando él dice, ahora pongan los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Consumado es. La palabra es hermosa, hermanos. ¿No es así? Bueno, entonces esto lo explicamos. Jesús es el autor de esta obra. Jesús inició y ejecutó la obra, se despojó, se humanó, se hizo siervo, ministró, como dije, y completó la obra, ¿no? Y la palabra consumador es eso, completar. Así que Él es el que la inicia, el que la ejecuta y el que la termina. Ahora, no se queda ahí la cosa, porque Él mismo, a través de la pluma del apóstol Pablo, nos dice en Filipenses 1:6, es igual para nosotros. Dice, estando persuadido de esto, que aquel que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará. ¿Qué quiere decir? La completará. Recuerde, la palabra perfeccionar no es ser perfecto, es ser completo. Yo estoy perfecto en Cristo, es decir, que usted está completo en Cristo, no le hace falta nada. Y el que comenzó la obra en usted y en mí y en todos los creyentes es fiel para completarla hasta el día de Jesucristo. Amén, hermanos. Entonces en la cruz había concluido la obra, ya no quedaba nada más que hacer. Y aunque la cruz era humillación y maldición para el hombre que estaba colgado allí, para Dios era una cruz reconciliadora. Y para nosotros una cruz de gloria, hermanos. Por eso no me gustan los crucifijos. No usamos crucifijos, como usted sabe. Y no me gustan las imágenes de Cristo colgando en la cruz así como un pobrecito.
que fue derrotado. No, Señor. La cruz es un símbolo de victoria. Amén, hermanos. Es victoria. Allí ondeó la bandera de la victoria. Ahí el Señor plantó su bandera y dijo, he vencido al mundo. Amén. En 1 Corintios 15:55, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Ahí estaba ondeando la bandera de esa victoria, hermanos. La deuda del pecado ha sido extinguida. Ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Para quienes creen y lo aceptan por fe, que Él es el Hijo de Dios que murió por tus pecados. Y te arrepientes de tus pecados y le entregas tu vida, para esos no hay condenación. Por eso dije al principio, este hombre dijo que íbamos a vivir para siempre, ¿no? En 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos declarados justos. Justicia de Dios, dice ahí. Es decir, nosotros que éramos los pecadores, todos nuestros pecados, todos los pecados del hombre, pasados, presentes, futuros, de toda la humanidad, recayeron sobre sus hombros. El precio de nuestra paz recayó sobre Él. El precio de nuestra reconciliación recayó sobre Él. El precio de nuestra deuda, que es la muerte, porque éramos pecadores, la paga del pecado es la muerte, recayó sobre Él. Y ahí fue que se logró toda esta contundente victoria, ¿no? Aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Así mismo es, hermanos. Y ahora, por medio de esa cruz, por medio de esa obra que Él consumó, completó, nosotros podemos ser declarados justos. Es decir, Dios nos imputa su justicia cuando nosotros venimos por fe al Hijo, ¿no? Y cuando nos mira, nos ve que justos, limpios, sin pecado. En este momento de la historia humana se venció la muerte. Se venció los demonios y al príncipe de los demonios. También está en el libro de Hebreos, ¿verdad? Se venció el temor a morir. Y de ese temor nos dice el libro de Hebreos que también somos esclavos. A nadie le quiere morir. Estamos en temor, el terror de la muerte. Por más que la gente diga, a mí no me importa morir, eso yo... No, Señor, les garantizo, todo ser humano por naturaleza le tiene terror a la muerte. A tal grado, hermanos, yo no sé si usted ha notado, de unos añitos para acá, ha habido un esfuerzo tremendo de la parte científica, digamos, de buscar cremas, vitaminas, remedios anti-envejecientes, ¿no es así? Hermanas, usted se pone la cremita, ¿verdad? No lo niegue, se pone la cremita, ¿verdad? O la inyección. La pregunta, hermanos, ¿para qué? ¿Para qué? Si usted está en Cristo, usted va a vivir para siempre. Por más cremas y por más inyecciones y más vitaminas y más jugos que se tome, usted va a morir. Usted va a morir. Eso es una realidad para todos los seres humanos, ¿no? Aquí, hermanos, aquí en la cruz, para todo el que cree se nos declaró libres de esa muerte y eternos. Si quiere ponerse la cremita está bien, no la vamos a condenar por eso. Muy bien. Bueno, después continúa aquí. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Esto es bien importante, escuche bien, bien importante. Lo que vemos aquí es la autoridad completa que Jesús tenía sobre la misma muerte. Tenemos que ver el orden en que esto sucede. Inclina la cabeza y después entrega el Espíritu, ¿no? La muerte no arrebató el Espíritu al Señor. Él lo entregó voluntariamente. Eso es importantísimo. ¿Okay? El primer acto de inclinar la cabeza es una muestra de la autoridad que el Señor tenía sobre la muerte. Le está dando permiso
a la muerte a la quien aplastó en esa cruz para tocarlo. Les voy a explicar esto bien. ¿Okay? El acto de inclinar la cabeza es decir, ok, ahora me puedes tocar, muerte. ¿Okay? Se lo voy a explicar. En Juan 10, 17 y 18, dice el Señor: por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla ¿qué? A tomar. Nadie me la quita, sino que yo mismo ¿qué? La pongo voluntariamente, ¿verdad? Tengo poder, dice ahí, para ponerla, para morir cuando yo quiera, cuando yo diga, no cuando la muerte diga, no cuando nadie diga, ¿verdad? Y tengo poder para volverla ¿qué? A tomar, que precisamente fue lo que sucedió, ¿no? Ahora, escuche bien, aquí viene la explicación. En cualquier ser humano, la muerte los obliga a inclinar la cabeza después que muere, no antes. Cuando se va el espíritu, cuando la persona muere, después es que hace así. No antes, hermanos. Yo no sé si usted ha visto personas morir. Yo he visto unas cuantas, aunque las he visto acostadas, ¿verdad? No he visto ese efecto. Pero si una persona está sentada y le da un infarto, no sé qué cosa, y muere, después que muere es que inclina. Pierde todas las funciones del cuerpo después de morir. Pero el Señor no. El Señor inclinó la cabeza primero y después entregó el espíritu. ¿Me explico? Completa autoridad sobre la muerte. Es cuando yo diga y nada más. ¿Ok? Bueno, aquí hay un dato interesante que nos narra Marcos, capítulo 15, versículo 39 en cuanto a esto, ¿no? Ahí había un centurión que estaba frente de él. Y viendo que después de clamar, ¿qué clamó? Consumado es. Las últimas palabras. Dijo, viendo que después de clamar había expirado, ¿cómo? Así, ¿cómo así? Este hombre había visto cientos y cientos de crucificados y nunca vio a alguien morir así. Ese es el punto. ¿Y qué dijo este hombre? Verdaderamente, este hombre era hijo de Dios. Así que eso nos dice la completa autoridad que el Señor tenía sobre la muerte. El Señor es divino también. Hasta lo demostró en la cruz. Y eso es lo que Juan nos quiere decir, ¿no? Y los versículos 31 al 37, yo les llamo el epílogo o el final del evento de la cruz. ¿Qué sucede? Vienen los judíos religiosos y van donde Pilato y le piden que le quiebre las piernas. ¿Por qué? Explicamos la vez pasada, el crucificado se le ponía un soporte debajo de los pies porque el peso del cuerpo caía y sus pulmones se pegaban en la cavidad del pecho y no podía respirar. Entonces tenía que subirse para poder respirar y bajarse. Eso es una agonía tremenda, hermanos, como explicamos. Bueno, ¿qué sucede? Se le quiebran las piernas para que muera más rápido, para que no pueda subirse. ¿Ok? ¿Por qué? Porque viene la Pascua, viene el sábado grande, como dicen, el sábado alto, solemne. Ahora, vamos a dar un poquito el orden de las fechas aquí. La Pascua es un solo día, Nisan 14, en nuestro calendario entre marzo y abril. Y todos los años cae en un día diferente porque los judíos la celebran por el calendario lunar, no solar. Entonces, nos había dicho Juan que cuando llegó a Pilato era la hora sexta en el calendario romano, que eran como las 6 de la madrugada. Y si usted sigue viendo en los otros evangelios, dice que fue crucificado como a eso de las 9. Al mediodía hubo la oscuridad, estuvieron 3 horas y muere como a eso de las 3 de la tarde. Todavía estamos en el viernes, todavía estamos en el día de la Pascua. La cena de la Pascua se comió la noche anterior. El día después de la Pascua, que para el judío empieza a las 6 de la tarde o a la puesta del sol de ese día, ¿verdad? Es sábado. El sábado empieza, digamos, después de las 6 de la tarde.
Y ese sábado es solemne, es un gran sábado, un sábado alto. Todos los sábados eran días de reposos y los judíos lo guardaban, pero habían ciertos sábados como este que eran muy, muy especiales. Y usted quiere saber más de esto, tiene que ir a Levíticos 23 y estudiar las fiestas solemnes. 7 fiestas, ¿verdad? En la primavera y aquí en otoño. Al principio de la cosecha, al final de la cosecha, todas apuntan al Señor Jesucristo, por supuesto. Entonces, el sábado en esa fiesta era un gran sábado, muy solemne, y no se podía dejar el cuerpo ahí. Bueno, si murió a las 3, a las 4 de la tarde, pues faltaban unas cuantas horas. Había que sacarlo de ahí, sepultarlo lo más posible, lo más pronto posible. Esa es la razón, ¿verdad? Ahora, había una razón legal también, que está en Deuteronomio 21, del 22 al 23. Esto es ley mosaica, ¿no? De Moisés. Si alguno hubiere cometido algún crimen digno de muerte y lo hicieres morir y lo colgares en un madero, no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero. ¿Verdad? Sin falta, rápido, lo enterrarás el mismo día. Entonces los judíos conocían esto muy bien. No, ahí ya viene el sábado y no puede estar el cuerpo ahí. Vamos, Pilato, québrale las piernas, ¿no? Claro, y Pilato envía soldados, ¿verdad?, para hacer la tarea. Pero mire lo que sucede aquí. El Señor Jesucristo está entre medio de 2 ladrones, ¿no es así? Bueno, si yo voy, a mí me dan esa tarea. Iban con un marro, un martillo, ¿verdad? Usted ha recibido un golpe ahí en la espinilla, aquí. Esto duele tremendamente. Pues ahí venían y le rompían el hueso ahí, la tibia, ¿no? Con un martillo. Si a mí me toca eso, yo voy ahí, pues yo voy a empezar de un extremo y sigo por ahí. Pero no sucedió así. Tomaron a un ladrón y después al otro. Y Jesús está en el medio. ¿Por qué? Es que Dios tiene todo planificado, hermanos. Es que esto no se escribe ni en las mejores novelas, hermanos. Estos son detalles que si nos fijamos bien, sabemos que esto es divino y la tremenda soberanía de nuestro Dios. No, a mi hijo no le van a romper ni un huesito. Eso no va a suceder. Eso es lo que vamos a ver, ¿no? Bueno, ¿qué sucede? Hacen esto con los 2 soldados. Cuando llegan al Señor, lo ven muerto, y de hecho yo someto, y lo vamos a probar, se han sorprendido de que murió tan rápido, porque generalmente no morían tan rápido. Y el soldado lo mira así y dice, muerto, no puede ser, déjame asegurarme, y le clava la lanza por el costado izquierdo, ¿ok? Y sale sangre y agua, ¿no? Ahora, muchos han tratado de alegorizar esto de la sangre y del agua. Yo no lo voy a hacer. Simplemente le voy a decir un par de cositas aquí. Número 1, es una razón física, médica. Aquellos que han tenido cierta experiencia con personas que padecen del corazón, a mi madre le pasó, ¿verdad? Cuando el corazón no está operando a su capacidad máxima y se está esforzando, se acumula agua en los pulmones, ¿no es así? ¿Y de qué moría el reo? Bueno, cuando ya no podía subirse, no podía respirar y moría de asfixia. ¿Y qué es asfixia? El corazón se te rompe, hermanos. Es una rotura del corazón. Claro, cuando le entierra la lanza, ¿qué va a salir? Pues sangre y agua, ¿no? Sangre y agua. Ahora, lo que sí voy a hacer es exponer lo que la Biblia dice sobre el agua y la sangre. ¿Okay? Y yo creo que Juan hace esto a propósito. El agua significa pureza. Los judíos tenían rituales de purificación para todo. Había que purificarse antes del sacrificio, antes de estar al templo, antes de entrar al lugar santo y al lugar santísimo. De hecho, en el atrio exterior del templo había ahí una vasija para purificarse. Y afuera había, si usted va a Israel, a Jerusalén, lo puede ver, ¿verdad? En las ruinas habían unos baños que antes de subir al templo, ahí se purificaban.
Era un acto de purificación, pero constante y sonante, ¿no? ¿Y qué tenemos también en la Escritura? Juan el Bautista bautizaba con agua para el arrepentimiento de pecados. Es decir, el agua te purifica, te limpia. Cuando tú te arrepientes, ahí la connotación es te estás purificando, te estás lavando. Te limpia el pecado, pero no paga tu deuda. Quiero que entiendan eso. Te limpia del pecado en ese momento porque te arrepentiste, pero no paga tu deuda, ¿ok? Así que ese es el agua, ese es el símbolo del agua. Cuando tenemos los bautismos, lo que estamos haciendo es públicamente haciendo una confesión pública de lo que ya sucedió en nosotros privadamente, internamente. Entonces, el lavamiento de agua significa que estás limpio, completo, porque te arrepentiste. ¿Ok? Ahora, la sangre es diferente. La sangre significa la expiación, hermanos. La expiación, sangre y agua. ¿Qué es la expiación? Cancelación de la deuda. Eso es expiación, ¿no? ¿La deuda de qué? Del pecado, que se la debíamos ¿a quién? A la muerte. La muerte decía, me debes, tienes que morir, porque tú eres, la paga del pecado es la muerte. Y Jesús por su sangre pagó la deuda, expió por nosotros. Amén, hermanos. Eso es lo que significa la sangre. Dice la Escritura, la paga del pecado es la muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna. ¿Verdad? En Hebreos 9:22. Y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no hay remisión. No se puede redimir, no se puede comprar, no se puede pagar la deuda si no hay derramamiento de sangre. Levíticos 17:11, porque la vida de la carne en la sangre está. Y mire lo que dice el Señor. Y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, ¿verdad? Y la misma sangre hará expiación. Así que la sangre es la que paga la deuda por medio de esa sangre. El agua es la que nos limpia, ¿no? El agua es el arrepentimiento que siempre tiene que venir primero. Usted no puede venir al Señor Jesucristo a recibirlo sin arrepentirse. Se tiene que purificar primero. Amén, hermanos. Así que Jesús, por medio de esta muerte en la cruz, hizo las dos cosas. Pagó nuestra deuda, eso ya lo sabemos, ¿verdad? Y nos justificó. Ahora, ¿cómo es que nos limpió entonces? ¿De dónde viene el agua en la muerte de Cristo? Bueno, viene después, enviando a su Espíritu Santo a morar en todos los que lo han recibido por fe, que ya se han arrepentido, se han limpiado. Él envía su Espíritu en nosotros y nos ve limpios. Pagué la deuda, ellos me pertenecen a mí, ellos están limpios, por medio de su Espíritu Santo que viene a morar en nosotros. Así es que el Señor nos ve, hermanos. Bueno, ahora tanto la deuda como la purificación, la redención de la deuda y la purificación ocurren una sola vez. Una sola vez. Esto lo vimos en el libro de Hebreos, ¿verdad? Miren lo que dicen en Hebreos 10, 11 y 12. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios. Esto ya lo expusimos en el libro de Hebreos. Tenía que hacerse una y otra vez porque la sangre de animal no era suficiente para pagar la deuda. Y iban todos los años. Y había más sacrificios por el pecado. Todos los días se sacrificaban 2 corderos, uno en la mañana y otro en la tarde. Todos los días, ¿verdad? Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, ahora está sentado a la diestra de Dios. Una sola vez se puede ser salvo. Por eso el autor de Hebreos dice, mire, dejen ya los rudimentos. Si usted es salvo y recayó y pecó, no tiene que volver a crucificar a Cristo. Simplemente pida perdón, arrepiéntame. Y no puede ir haciendo esto una y otra vez. Ahora, hermanos, les voy a decir algo como opinión personal mía, ¿no?
Hay personas que son completamente salvas, pero por alguna razón no están viviendo de la manera que tienen que vivir. Por alguna razón, por su debilidad en la fe. Hay personas que son más débiles en la fe. Hay personas que no progresan tan rápido como otros. Y no viven vidas cristocéntricas. Y de momento la palabra los redarguye y vuelven a pasar al frente. Está bien. Yo no voy a hablar en contra de eso. Eso es entre usted y el Señor. Si usted siente en su corazón, yo tengo que reconciliarme con el Señor otra vez. Yo quiero bautizarme otra vez. Esta vez voy en serio. Fantástico. Pero no me lo siga haciendo una y otra vez, no. Pero si usted lo quiere hacer, fantástico. No hay problema con esto, ¿no? Entonces, los versículos 35 al 37, Juan nos da una exhortación para creer en Dios. Aquí viene lo que le expliqué. Ya no explica milagros. Hay 7 milagros en el Evangelio de Juan que no están en los otros evangelios, con la función específica de demostrar quién es Dios. Ya no quedan enseñanzas, ¿verdad? Queda solamente un solo milagro que el Señor va a hacer 3 días después. Entonces Juan lo que dice, ahora yo quiero remontarme a la Escritura, mostrar el poder profético de la palabra, que este es el Mesías profetizado desde antes. Bueno, pues las Escrituras están en los versículos 36 y 37. Dice el versículo 36, porque estas cosas sucedieron para que se cumpliera la Escritura, no será quebrado hueso suyo. Ahí está. Ahora, ¿dónde está esto? ¿Verdad? Bueno, en Éxodo 12, 46 tenemos una. Se comerá en una casa y no llevarás de aquella carne fuera de ella, ni quebraréis hueso suyo. ¿De qué está hablando aquí? De la Pascua, hermanos. De la Pascua. En Éxodo 12 fue la noche de la Pascua. El cordero tenía que ser sacrificado, comido, y no se le podían quebrar los huesos. Y dice la Escritura que Cristo es nuestra Pascua. Él es el cordero pascual. ¿Ok? El Salmo 34, 20. De nuevo, esto es David, una vez más. Él no tenía idea de que esto iba a ser citado en la palabra de Dios 1000 años después. Dice, Él guarda todos mis huesos, ni uno de ellos será quebrantado, hablando de las aflicciones del justo. Señor, ¿qué me está pasando? Me persiguen, yo no he pecado, yo he seguido tu ley, ¿verdad? Pero tú me vas a proteger, no me van a hacer daño, ni un hueso mío va a ser quebrado. Eso es lo que está diciendo David, bajo la inspiración del Espíritu, y aquí se cumple en el Mesías. Todo en el Antiguo Testamento apunta en Cristo. Todo es una sombra de Cristo, ¿no? Y la otra escritura está en Zacarías 12:10. En el versículo 37, mirarán al que traspasaron, ¿no? Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Y me mirarán a mí. ¿A quién? Esa es la lanza, hermanos. Y eso es lo que Juan nos está diciendo aquí. Bueno, pues hemos visto la verdad de su muerte. Y la hemos probado con la Escritura. Ahora vamos a ver, para concluir, la verdad de la sepultura. Bueno, pues es obvio, lo sepultaron. Pues no es tan obvio. Porque los romanos dejaban los cuerpos en la cruz. Ahí, a merced de las aves de carroña, ¿no? Y venían las aves y se los empezaban a comer y se caían al piso, y después venían las bestias del campo a disfrutar del manjar también. Y eso era lo que le tocaba al Señor, pero nuestro Dios dijo, no, Señor. Él es rey y va a ser sepultado como un rey. ¿Ok? Y eso es lo que nos dice aquí en los versículos 38 al 42. Aquí los actores principales son José de Arimatea y Nicodemo. Ya Nicodemo lo vimos, ¿verdad? En el capítulo 3, José de Arimatea, nos dice Juan aquí, que era un discípulo de Jesús, aunque en secreto. Y yo me acuerdo en Juan capítulo 12, versículo 42, cuando expusimos este versículo, dice, con todo eso, aún de los gobernantes, de los principales, de los del concilio,
Muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga. Y yo me acuerdo que yo expuse ahí, yo dije, no entiendo cómo una persona puede decir soy creyente y esconderlo, ¿verdad? Y quizás critiqué un poquito a estos hombres, pues ¿sabe qué? He cambiado de postura al leer esto. ¿Por qué tenían que estar en secretos tanto Nicodemo como José de Arimatea para esto que va a suceder aquí? Y el Señor me dijo, yo tengo soldados en todos los rincones del planeta, en los lugares más oscuros, ahí yo tengo luz. Y a veces hay que estar en secreto. Hay muchos países donde el evangelio está cerrado. Países donde si tú públicamente declaras a Cristo, te matan. Bueno, tienes que estar en secreto, ¿verdad? Y todo tiene un propósito. Y yo veo aquí que hay situaciones en que tienes que estar en secreto, pero no siempre vas a estar en secreto. Tiene que salir a la luz eventualmente. Y eso es lo que sucede aquí al final. Porque este señor, José de Arimatea, dice en Marcos 15, escuche bien, 43 y 44. Dice José de Arimatea, miembro del noble concilio, quien también esperaba el reino de Dios, vino y entró osadamente, atrevidamente donde Pilato. El secreto se fue, hermanos. Estuvo un tiempo X en secretos. No, mi Señor, yo lo tengo que sepultar, yo tengo que bajarlo ahí. No me importa lo que la gente diga, ahí voy, a donde Pilato, a donde el mero mero. Y le pidió el cuerpo del Señor. Y mire lo que dice Pilato, se sorprendió de que ya hubiese muerto. Lo mismo que el soldado que le clavó la lanza, ¿no? Ya hubiera muerto tan rápido. Y aquí esta palabra osadamente es con atrevimiento. Entonces pienso aquí que tanto el secreto de Nicodemo como el de José de Arimatea quedó al descubierto. ¿Qué pasó con ellos? No sé, no dice la Escritura. Pero hay personas que tienen que estar en secretos con un propósito. Eso es lo que me dice aquí la palabra. Ahora, eso es una cosa. Y otra cosa es usted vivir en secreto por el qué dirán. Yo no quiero que sepan que sea cristiano, me avergüenzo. Eso es otra cosa, eso es cobardía, ¿verdad? Es cobardía. Bueno, y terminan sepultándolo en un sepulcro nuevo donde nadie jamás había estado. Y es que el Señor es preeminente en todo, el primero en todo. ¿Se acuerdan cuando montó el asno? Ningún hombre había montado el asno, ¿verdad? Cuando entonces entró a Jerusalén. Hasta en su sepultura Él es el primero, hermanos. En la resurrección Él es el primero. Entonces, claro, algunos dicen, bueno, esto fue tremendo porque 3 días después la tumba estaría vacía. ¿No es así? Y si hubiera habido más cuerpos ahí, bueno, mira, falta un cuerpo. Bueno, solamente había un cuerpo en esa tumba. No había más cuerpos y sabemos quién resucitó, ¿verdad? Otra cosa que Juan no dice aquí, pero que está en la Escritura, esto fue para que se cumpliera la Escritura. ¿Okay? Dice Isaías 53:9, y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. José de Arimatea y Nicodemos eran hombres ricos. Si ustedes ven la cantidad de especies que trajo ahí, dice 100 libras, hermanos, para envolver a un muerto. ¡Wow! 100 libras. Pero es que él es rey y necesita ser sepultado como rey. Y necesita una tumba nueva, adornada con un huerto hermoso, porque Él es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Amén, hermanos. Los hermanos de la alabanza pueden subir. Yo quiero que todos cerremos nuestros ojos, hermanos. Incline su rostro porque quiero que reflexionemos. Reflexionemos todos estos detalles. Vamos a meditar un poquito. Cierre sus ojos ahí, por favor. Y lo vamos a hacer solo con la Escritura. Solo con la Escritura. ¿Qué sientes tú al escuchar todo esto?
¿No mueve tu corazón o sí? Le someto que no es posible que no sientas nada al ver todo este proceso admirable de tortura y de gracia. Enfócate en la gracia, medita en la gracia de Dios. Viendo a aquel que nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Aquel Verbo que se hizo carne y vino a humillarse como siervo para morir por ti y por mí. Aquel que siendo rico se hizo pobre para que por medio de su pobreza nosotros fuéramos enriquecidos. Medita, por favor, medita. El que fue hecho un poco menor que los ángeles para que por la gracia de Dios padeciera la muerte por todos nosotros. El que vino en carne para derrotar en carne al pecado que habita en nuestra carne, para derrotar a la muerte y al que tenía el imperio de la muerte, para lavarnos con su sangre preciosa, expiar y redimirnos y pagar nuestra deuda que éramos incapaces de pagar. Medita, por favor, medita. Aquel cuya maldición recayó sobre él para que nosotros obtuviéramos bendición. La bendición prometida a Abraham y recibir la promesa de su Espíritu Santo. Medite usted. ¿Qué siente en su corazón en estos momentos? Ante toda esta maravilla, mis queridos hermanos y amigos, solo nos queda repetir entonces las palabras del gran apóstol Pablo. El amor de Cristo nos constriñe pensando en esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Así es, Él murió y nosotros, los creyentes, hemos muerto con Él. Y por todos murió, por todos, para que los que viven, usted y yo, ya no vivamos más para nosotros mismos, sino para aquel que murió y resucitó por nosotros. Y podemos decir, ya no vivo yo, sino vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la fe, lo vivo por medio del Hijo que me amó y dio su vida por mí. Bendito Dios. Si hay una persona aquí, Señor, que no ha recibido esa gracia, si hay una persona aquí que necesita abrir su corazón y recibirla hoy mismo, Señor, yo te pido en estos momentos, en el nombre de Jesús, que tú la levantes, Señor, de su asiento. En estos momentos puede pasar aquí al altar, puede pasar. No tenga vergüenza. Venga a recibir al Señor como su Señor y Salvador. Venga a arrepentirse y a ser purificado. Venga para que su deuda sea salda, pagada completamente. Y venga para que pueda vivir para siempre. Bendito Dios. Si hay alguien aquí también que necesita una reconciliación, Señor, que su corazón ha sido redarguido, también lo invitamos al altar. Que necesita vivir como es digno de ser llamados tus hijos. Tú redárguyelos, Espíritu Santo, y tráelos aquí, Señor. Oramos por estas personas, Señor, y te damos las gracias por la consumación de la obra. Consumado es. Ya está. El precio fue pagado, la deuda saldada completamente. Y ahora solo nos queda seguirte, cargar nuestra cruz y mirar hacia esa patria celestial,
en la que un día te veremos cara a cara y seremos transformados a tu semejanza, Señor. Bendito Dios y Padre, a ti la honra y a ti la gloria, en el nombre de Cristo Jesús. Y todos decimos, hermanos, amén. Gloria a Dios, mis queridos hermanos. Qué bueno llegó la Navidad, qué bueno llegó la Navidad, trayendo paz y alegría. Cristo es la Navidad y el que tiene a Cristo tiene alegría. Cristo es la Navidad y el que tiene a Cristo tiene alegría. Navidad, qué felicidad. Navidad, qué felicidad. Navidad, qué felicidad. Navidad, qué felicidad. Oh hermano, vamos a cantarle. Qué bonito es cantar al Señor en la Navidad. Oh hermano, vamos a cantarle. Qué bonito es cantar al Señor en la Navidad. Navidad, qué felicidad. Navidad, qué felicidad. Navidad, qué felicidad. Navidad, qué felicidad. Ese rey que nació en Belén es el rey que yo le sirvo. Ese rey que nació en Belén es el rey que yo le sirvo. Y si tú le quieres servir, únete a cantar conmigo. Y si tú le quieres servir, únete a cantar conmigo. Navidad, qué felicidad. Navidad, qué felicidad. Navidad, qué felicidad. Navidad, qué felicidad. Él te ha dado paz, Él te ha dado paz. No cambies a Cristo en la Navidad. Él te ha dado paz, Él te ha dado paz. No cambies a Cristo en la Navidad. Navidad, qué felicidad. Navidad, qué felicidad. Navidad, qué felicidad. Navidad, qué felicidad.